necesario vaciarnos y dejar que el Espíritu Santo opere, porque si no, lo contrario se le llama orgullo. Y el orgullo es un terreno muy peligroso, hermanos, donde podemos caer, y mientras más orgullo tengamos, más nos va a doler el trancazo. Amén. Porque vamos a andar a 30 centímetros del suelo, a 50, 2 metros del suelo, y mientras más abajo estés, menos va a doler el trancazo, hermanos. Todos tenemos orgullo en algún área de nuestra vida. Es importante morir, ¿sí? Ya les dije, aquí no hay santo, y no hay ningún santo. Todos tenemos áreas en nuestra vida que tenemos que estar corrigiendo. Esa es la verdad de las cosas. Y necesitamos, hermanos, el poder nosotros estar metiéndonos en las áreas espirituales. Anoche les decía en la célula, hermanos, vamos a continuar aquí acerca, todos están invitados, ¿verdad, hermano? Amén. Ya, aunque ya no quepamos, ya nos vamos a salir ahí al ¿cómo se llama? Al patio, ¿no? Y si no a la calle, pues ¿cuál es el problema? Amén. Aleluya. Dice Romanos 1:9, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, con minúscula, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí, hermanos, vas a escuchar muchas veces de servir a Dios en nuestro espíritu humano. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, hermanos, y ahí es el apóstol Pablo que decía, sirvo en mi espíritu. ¿Ven? Servía en su fe, servía en su esperanza, servía en su amor, servía en el temor de Dios y en la revelación. ¿Sí? Esos son los sentidos del Espíritu. Ahí era donde se servía el apóstol Pablo. Después en el 11, él tenía un deseo de veros, dice, para comunicar algún don espiritual. Esa es la preocupación apostólica, esa es la preocupación de un verdadero apóstol, a fin de que seáis confirmados. Confirmados, ¿sí? O confirma 10, o confirma 3, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo estaba preocupado por comunicar un don espiritual. ¿Cuáles son los dones espirituales? Lo que el Señor estableció en sus planos, el Padre, que son los propósitos y los dones de la iglesia, ¿sí? Los dones espirituales de una iglesia. Les vuelvo a decir, son herramientas para edificación de un cuerpo. Todos tenemos, hermanos, todos tenemos dones. Así el Señor nos trazó con dones espirituales. Les puse esta tarea, 1 Corintios 14:31, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hace 15 días les mencionaba acerca de que nosotros a través del don de profecía vamos a traer habitación a Dios, y es trasladar o enviar la palabra viva, el gran logos, ¿sí? Para que podamos nosotros en ese momento se produzca el rema de Dios y seamos bendecidos como cuerpo. Por esto significa que es importante congregarse para que obtengas la bendición completa. Ese es el mover del Espíritu Santo, porque ahorita ya está por la tecnología la situación que compite con Dios, ¿sí? A mirar las predicaciones y ya no congregarnos. El mandamiento es no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Yo ya oí una predicación, hermanos, te estás contaminando, porque esa predicación fue para esa iglesia. Tú tienes tu iglesia, tú tienes tu congregación, tú eres oveja de un rebaño, y ahí tienes que recibir la palabra que necesitas. Aquí se trabaja, mis hermanos, con el Espíritu Santo para que recibas la palabra que necesitas. No tenemos nada si escuchas una, pero si tú cambias la situación de no congregarte
y estar, según tú, nutriéndote, estás creciendo con una parte del cuerpo gangrenada, una parte del cuerpo muerto. Amén. Con necrosis. Creo que no hay nadie por ahí. ¿Sí? Entonces la situación, hermanos, es que es importante que vengamos a la iglesia, porque los propósitos de la iglesia no son del pastor Aldo, no son tuyos, no son de ningún líder espiritual, son de parte de Dios y se tienen que llevar a cabo porque es un mandamiento y una herramienta. Hermanos, eso no te va a dar resultado, el estar viendo la tele solamente te va a servir como algo, como breviario cultural para tu vida. Pero cuando tú vas a tu iglesia y creces en tu iglesia como rebaño, ¿dónde dice esto? Hermanos, lee la Biblia. Es que no había televisiones y no había cosas. Amén. Qué bueno. No había. Pero yo te quiero decir, hermanos, que Dios no cambia. Gracias por el entusiasmo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. De que puedes escucharla, puedes escuchar, hermanos, pero no puedes crecer con esas migajas porque está siendo para otra iglesia. Te digo, como breviario cultural te sirve, pero no para crecimiento. Hermano, el propósito de la iglesia y de los dones espirituales son herramientas para edificación. Vuelvo a repetir, el propósito de la iglesia y los dones espirituales son para edificación. Son 3 y 3. Son 9 dones del Espíritu Santo que el Espíritu Santo reparte. Por eso les digo, es importante tener esa área vaciarnos para que nosotros podamos crecer. El problema mayor, le pueden dar a Brenda una hojita y una, ¿cómo se llama? Una hojita y una pluma, por favor, aquí le hace falta. Es importante crecer, hermanos. La iglesia es como una escuela. Si tú eres un tramo de otra iglesia, no vas a crecer porque es para ellos. Espiritualmente, vas a tener un contenido, sí, pero nada más va a llegar a teoría. Pero el rema, fíjense bien lo que les voy a decir. El rema va a llegar a tu vida cuando tú lees la palabra en las mañanas, cuando tienes el devocional a medianoche o en las mañanitas, en la madrugada. Lo primero que le entregues las primicias sea cuando te levantes y te pongas a arrodillar. Y no te levantes. ¡Ay, ¿sí? Entonces la situación aquí, hermanos, es que estamos creciendo en un mundo de tecnología, amén, pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. No estamos en contra, reitero, no estoy en contra. Si no, pues no les diría que grabaran, ¿no? La pantalla. La situación, hermanos, es que queremos crecer como el mundo cristiano crece, y no, el orden de Dios, hermanos, es hacerlo a la manera de Dios. Las buenas intenciones, ¿no qué? No sirven. A Dios no le agradan. ¿Sí? Te enfermas porque seguramente te van a decir, te vas a ir al infierno, te van a condenar. Y aquí el Dios de aquí, el de la Biblia, no condena, redarguye, pero también se apaga el Espíritu Santo. Entonces es importante que estemos, mis hermanos, con el Espíritu Santo bien, para que tengamos la claridad con el Espíritu Santo de qué don espiritual nos ha dado. Por lo menos 2 nos ha dado. ¿Sí? De que tú no hayas creído y sigas endureciendo el corazón, pues ya es problema tuyo. Pero la Biblia es muy clara y muy sencilla. Yo no me podría mofar, ¿sí?, del don de lenguas, como muchos lo hacen, por su ignorancia, porque no saben. Ahora, si nosotros estamos viendo esto y lo hemos dividido en 3, habitación, queremos tener habitación en una iglesia, pues se tienen que mover profecías, lenguas e interpretación de lenguas. Ya lo hemos estado mirando. ¿Sí? Te vuelvo a repetir.
Queremos tener habitación, profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Bueno, ¿de dónde lo saqué? De la palabra, hermanos, es revelación. Queremos, mis hermanos, tener revelación. Tiene que haber palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritus o discernimiento. Entonces, cuando tú no vienes, cuando tú faltas, cuando tú no te congregas, la situación es que no hay al 100% ese mover de Dios. Salud. Cuando tú te estás alimentando de otra iglesia, porque seguramente lo que se te enseña aquí no gusta, pues hermano, estás creciendo cojo, desnutrido. Yo te predico lo que la palabra de Dios dice. Que haya una doctrina, una estructura doctrinal de donde tomamos y queremos que Dios se mueva, ¿sí? Como Él dice, como a Él le gusta. ¿A Lorena también le pueden pasar? Por favor. ¿Sí tienes? ¿A quién les falta? ¿Sí? Cada quien. Pero hermanos, primero tiene que haber una habitación de Dios en una iglesia. Después tiene que haber una revelación de Dios en la iglesia. Y después tiene que haber la propagación de Dios de una iglesia. Queremos propagarnos, vamos a evangelizar, hermanos, pero sin dones. ¿Y qué don tienes? El don del sospechosismo que damos anoche, ¿no? ¿Cuál era? Presentimiento. El don del chisme es el que no falta en todas las iglesias. ¿Sí? El pastor le puso un nombre de un diablo. Y hace su doctrina sobre eso. Y yo le digo, bueno, pues tráiganlo y tráiganme las pruebas para que vean que es el don del chisme operando, destruyendo mi iglesia. Y nada más porque oyeron y dijeron. Y cuando se estuvo en esa situación y están todos los testigos, dicen, ah, caray. O sea, muchas veces y me dicen, es que pastor, no diga porque si no la iglesia va a hacer esto, va a hacer lo otro. Muchas veces no me interesa, hermano. ¿Saben por qué? Porque yo estoy más esperanzado en que ya no enfermes tu corazón. Amén. ¿Sí? De que nos gusta el chisme, el don del chisme, a todos. ¿Por qué crees que se vende la prensa y es de los más vendidos? O los periodiquitos esos, no sé cómo se llama, el gráfico y esos que valen una miseria y te lo venden ahí con un eslogan de una mujer y mataron a quién sabe qué tantos y a 10 un tráiler y ahí está la gente viendo en la mañana, nutriéndose hasta el cristiano, nutriendo su alma de todas esas enfermedades que van a venir, le van a producir vacíos dentro de él, desórdenes, ¿sí? Tinieblas. Eso es lo que gusta, por el chisme. ¿Por qué? Como les decía, si te gusta la pornografía, hermanos, es porque tienes un problema sexual. Si de vez en cuando navegas, ¿sí? Si te gustan las telenovelas, hermano, pues te gusta el chisme. De la América, dice. ¿Sí? Yo el otro día estaba viendo, a mí me gusta mucho el fútbol, pero prefiero ver luego otras cosas porque están bien aburridos. Y o hacer otras cosas, sacar a mis hijos a dar la vuelta. Entonces, yo digo, ¿y si no existiera la tele? Ni cuenta los días que estuviera jugando Alemania contra México en domingo y hay gol y le vi ahí que el Chucky, que no sé qué, no sé qué. O sea, nos metemos en tonterías que ni nos beneficia así secamente, ni nos beneficia, ni nos da una remuneración, ni nos da una espiritualidad, y los únicos que ganan son ellos por tenernos ahí por la televisión. Eso es lo que hace el mundo espiritual espíritu del mundo. Pero las cosas de Dios, hermanos, debemos de tener esa comprensión de que si venimos a una iglesia debe de estar bien estructurada en la palabra. Y te vuelvo a decir, son 3 dones de habitación, 3 dones de revelación, 3 dones de propagación. ¿Qué es propagación? Dime tú. Ok, quiero salir a evangelizar, por lo menos debo de tener fe, milagros y dones, sanidades. ¿Sí? Para hacer una buena campaña. Pero eso es lo que no queremos.
¿Por qué, hermanos? Porque no queremos tratar bien al Espíritu Santo, porque no le queremos crear un ambiente espiritual para que Él se mueva. Muy apenas damos bandazos y conocemos al Espíritu Santo, muy apenas, Y el Espíritu Santo, mis hermanos, es el que da los dones. Entonces, si yo quiero que me dé algo, pues me pongo bien con el Espíritu Santo. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la palabra de Dios, no. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, va a dar estos 9 dones en el cual ya Dios nos dio esas capacidades a cada uno cuando tú vienes y aceptas a nuestro Señor. 3 de habitación, que es profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Amén. 3 de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discreción de espíritus o discernimiento de espíritus. Y 3 de propagación, los dones de poder. Los que todo el mundo quiere y los que todo el mundo está en contradicción, hermanos. ¿Cómo voy a moverme en estos dones de propagación? Es el que todo el mundo quiere. Fe, milagros y dones de sanidades. Todo el mundo queremos estos dones. Pero hermanos, yo te quiero decir que primero se empieza a picar piedra con el Espíritu Santo. Primero se empieza a conocer al Espíritu Santo. Por ejemplo, el noviazgo. ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? Hoy no interesa eso. Primero matas, como decía el hermano Pancho Villa, y luego averiguas. ¿Sí? Primero tiras la pedrada y luego te das cuenta de cuántos vidrios rompiste. Eso es lo que interesa hoy con esta generación. No estar bien con Dios, no conocer lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esas situaciones? Estarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo. Si tomamos la decisión incorrecta, lo sexual y lo sexual y lo sexual y lo sexual. O sea, tenemos a Dios muy lejos. Y les digo, conózcanse. Noviazgo, conocerse. Matrimonio, relaciones sexuales y seguirse conociendo. Pero es lo que hacen primero, relaciones sexuales. ¿Sí? Ya se empezaron a agachar. Déjenme lo hago para acá para no darme cuenta. Acá, por acá. Por acá. Primero, eso. Consecuencias. Después ves lo roto de los vidrios. Ya tiraste la pedrada. Así está el mundo. Y luego, hermanos, decimos, bueno, ¿y por qué? Si era buen cristiano o buena cristiana, ¿por qué me puso el cuerno? Me puso la cuerna. Pues, hermanos, porque la Biblia dice no adulterio. Digo, no fornicación. Y luego le echamos la culpa a Dios. Dios, oye, pero ¿te acuerdas que no me tomaste a mí en cuenta? Yo te enseño que está mal eso, pero yo te voy a enseñar cómo hacer para revertir eso. Esa es la situación de la Biblia, la bendición de la Biblia. Pero tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿por qué se despedazan los matrimonios? Porque no invitan lo mismo al Espíritu Santo a venir al matrimonio, al tálamo. ¿Sí saben lo que es el tálamo? No, yo tampoco, pero se oye bonito. Es el lugar de habitación, mis hermanos, cuando está la relación sexual como algo santo, como algo sagrado, como matrimonio. Por ejemplo, en la mañana platicaba con mi esposa como a las 6 de la mañana. Siempre, pobre de mi esposa, yo creo que ya ni cerilla tiene, porque está, ya hablo. Y es que luego Dios me da algo y le hablo. Dice, no nace en yugo desigual. Se casan. El domingo el hermano, tu esposo estaba risa y risa, evangeligan. Bueno,
o sea, a algunos les funciona y a algunos otros no les funciona. Y cuando no funciona, hermanos, ya sea al marido o a la mujer, les cuesta trabajo venir a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se relacionan sexualmente, hay un mover espiritual. El Espíritu Santo, pues con el otro espíritu. ¿Sí? Y obviamente le va a costar más trabajo, ya sea al varón o a la mujer, que están en yugo desigual. Flojera, pereza. Silencio en la noche. Esa es una relación íntima. Pero cuando los dos están con el corazón, ¿sí?, para Dios, cuando los dos están buscando y creciendo y hacen las cosas a la manera de Dios, hermanos, Dios va a estar ayudando. Dios va a estar bendiciendo. De lo mismo, hermanos, es con el Espíritu Santo. Cuando tú estás haciendo las cosas correctas y le dices, como el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí, pues obviamente va a venir el Espíritu Santo y te va a dar el don, te va a revelar el don. Pero muchas veces estamos con ese barullo en nuestra mente de que si sí, o de que si, ¿qué tal si siento esto? Que no es de mí, que es del diablo. Y es el mismo Dios revelándote, que te tienes que mover. Hay espíritus de confusión en nuestra mente para que nosotros no nos movamos en los dones espirituales. Yo les decía anoche, imagínense, hermanos, que la mitad de la iglesia, estamos rebasando ya los 80, hermanos, gracias a Dios, que la mitad de la iglesia se moviera en los dones espirituales. ¡Qué iglesia tan gloriosa! Nada más la mitad. Pero ¿sabes qué hace falta? ¿Estarán dos juntos y no estuvieran de acuerdo? Lo echamos por la borda al Espíritu Santo. Y les decía hace 8 días, el problema con el Espíritu Santo es que luego te dice, ¿cuál es? Haz esto o no hagas esto. Y ahí empiezan las justificaciones. Primera de Tesalonicenses aldeanas, es que si hace frío no voy, es que si llueve no voy, es que si me resfrío no voy, es que si no me gustó la predicación del viernes no voy, es que si eso, hermanos, eso es altercar con el Espíritu Santo, porque Él nos está guiando a toda verdad. Eso se llama altercado. Eso ya no es intimidad. Seguramente, hermanos, lo que está fallando es ahí tu intimidad con el Espíritu Santo. No se necesitan ahí de muchos dones. El Espíritu Santo siente, nos anhela celosamente. Y no vengamos con la situación de que Dios me habla y Dios me revela y Dios me dice, hermanos, esas son pamplinas. Porque tenemos que empezar primero con lo más básico, que es congregarnos. Y que es venir y después de congregarnos no quedarnos sentaditos ahí, sino empezar a trabajar con los dones que Dios nos ha dado. Eso nos está hablando de qué, hermanos, de una intimidad con el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, ¿sí? Quiero habitación de Dios, tengo que profetizar, ya lo miramos, tengo que hablar la palabra de Dios, bendecir con el Logos eterno. ¿Sí? El Logos es la palabra escrita, ¿sí?, el tratado de Dios, y después para que venga el rema y seamos bendecidos. Ahí va a venir la habitación de Dios, ¿sí? Quiero más habitación, empiezo a hablar en lenguas. Pero sí, gracias, hermana. ¿Cómo? ¿Ahora no quieren café, hermanos? Hay que poner bebida. Hermanos, aunque vayan a decirle a mi tío que doy café, ¿sí?, sigan tomando café. Es del Starbucks Shalom. Hermanos, las lenguas van a traer la presencia de Dios. Hay 12 beneficios de hablar en lenguas. Entonces, ¿cómo se da uno cuenta de qué clase de cristianos somos nosotros mismos? Pues que estamos fumigados por el mundo. De que no tenemos una relación íntima, de que no hay mover del Espíritu Santo en una iglesia, porque no tenemos ese tiempo a solas de intimidad con el Espíritu Santo para que exista una habitación. Pero tiene que estar la expresión de los dones
del Espíritu Santo, que son 9, que Dios nos dio, por lo menos dos a cada uno, profetizar y don de lenguas. Y después vamos creciendo. ¿Por qué nos dio 2, hermano? Dime tú, ¿y por qué no nos dio todos? Se los acabo de decir. No se los dije directamente, pero se los... ¿Por qué nos dio los primeros dos profecías y lenguas? Porque quiere que tengamos la habitación de Él, hermano. La habitación no quiere decir nada más que venga el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo a nuestras vidas, sino que en tu alma esté fluyendo esa habitación de parte de Dios. Cuando yo les enseño, mis hermanos, que no todos deben de profetizar, impedir profetizar en una iglesia, y que no todos tienen el don de lenguas, estoy impidiendo la habitación completa y total del Espíritu Santo, de la habitación de Dios dentro de nuestras vidas. Ahí tú eres, hermano, el que debe de hacer el diagnóstico. Ok, te he fallado. Dios, Padre, te pido perdón por Jesucristo, pero ya quiero tener intimidad, una relación más íntima con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para saber qué don se tiene que mover dentro de mí. O sea, vaciar nuestra alma, vaciar nuestro yo, quitar nuestro orgullo, morir a nosotros y empezar a dejar que los dones espirituales habiten. Yo no sé si no tengas esa hambre o ese apetito, ese deseo de que en tu iglesia, donde te sientas, donde comen tus hijos, hijas, nietos, suegros, tíos, enemigos, suegra y todo, etcétera, etcétera, exista la habitación de Dios. Sino que aburrido venir a oír lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues nos vamos a ser probados lo mismo de lo mismo. Creo que no entendieron. Y el otro, ahora que tengamos revelación ya vamos a entender. Hermanos, ten apetito. No eres un inútil para Dios, pero dale cabida. Utiliza un tiempo. Mira, ponte así sencillito para que veas cómo cambian las cosas. Ponte a orar 1 hora en lenguas al día. ¿1 hora? ¿1 hora? ¿Qué no sabe que tengo obligaciones? Sí, hermanos, pero también las tienes con Dios. ¿Quieres que tus hijos, tu matrimonio, tu vida material cambie? Dale 1 hora al Espíritu Santo. Es que no entiendo. No necesitas entender. Dale 1 hora. Arrodíllate parado o acostado ahí, ponte a orar en lenguas. Ponte a fluir en lenguas. Ahí donde vas caminando a las tortillas. Es que no tengo el don, porque no lo quieres. Porque te ha faltado intimidad. Pero Él lo ha dado al que lo pide. Porque no lo has pedido. Es que ya lo pedí 50,000 veces. Pues no has tenido fe. Nada más. Ay, me está pegando a mí. Acuérdense, una regla, anoche les decía y les vuelvo a recordar. Luego vienen pero enfurecidos. ¿Sí? Enojados o enojadas. Cuando prohibí lo de las minifaldas, ¡hijo, me eché un broncón! Pero ¿sabes una cosa, hermano? ¿Por qué es eso? Porque el dolor, ya les enseñé, Dios, ¿sí?, nos lo dio. Vamos a ponerle como algo. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida, nuestros instintos, nuestros deseos. ¿De qué se enfermó tu hijo en la semana, hermano? ¿Le dolía? ¿Usted le dolía, hermano? ¿De qué se enfermó? Del apéndice. Hay una plaga de apéndice, ¿eh? Vamos a hablar al final, me acuerdo, por apendicitis. Tengo otro paciente que le dio hace como 4 meses y él se petateó, se murió. Él no era cristiano. Él decía que no y que él con sus cosas y tan. Pues bueno, su Señor se lo llevó. Su Señor, no todo lo que me dice Señor es su Señor. El dolor
Si hubieran imaginado que a los dos les hubiera dolido un mes después, a tu hijo y a él, ¿qué hubiera pasado? Ya nos hubiéramos cafeteado al hermano y a tu hijo. Porque Dios dio el dolor que algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Y yo les he enseñado, hermanos, que lo que es verdad en lo material es verdad en lo espiritual. Cuando sientes dolor, hermanos, cuando te molestas y te enfureces, cuando se te da algo, se te dice, por ejemplo ahorita, es que tienes que orar en lengua. Es que estás mal en esa área. El alma te está doliendo y te está diciendo, corrígete. Es que me está apedreando el pastor. Hermanos, no te estoy apedreando yo. Es el Espíritu Santo, hermanos, que te está haciendo que te duela esa área y se ponga en color ámbar, ¿sí? De aguas. Traes ese dolor. Eso te va a hacer daño. ¿Sí? Me dejo de venir un mes, 6 meses a la iglesia. Porque no me gustó. Hermanos, es que... Y después te regresas. Si no has cambiado, vas a seguir muerto espiritualmente. Tú y yo tenemos cosas, tenemos potenciales para propagar una iglesia. ¿Sí saben qué es propagar? Ahí va. Expander, crecer. ¿Cómo se va a propagar, Charlón? Es que el pastor, no, hermanos, el pastor no puede hacer todo. No es exclusiva la iglesia del pastor, ni de su familia, ni de sus secuaces. También es tuya. Por eso te digo, ¿por qué Dios te dio profecías en lenguas? Porque Dios quiere que donde tú te congregues hay una habitación como primer objetivo. Hay una habitación ¿de qué? De su gloria. ¿Qué es la habitación de su gloria? La presencia de Dios a través de tu vida. Pero necesitamos creerlo. Necesitamos empezarnos a mover, tener esa intimidad. ¿Por qué no lo hay? Porque estamos fritos. ¿Sí? De sabritas. Con limón o sin limón, con sal o sin sal. Pero te digo, hermanos, que tú somos la sal del mundo. Y por eso somos la situación que vamos a cambiar. ¿Por qué hoy mucha gente no está? Muchos porque no tienen compromiso con Dios. Otros a lo mejor están trabajando. Pero cuando, hermanos, tú dejas que el Espíritu Santo te mueva, seguramente vas a marcar la diferencia. Todos, ¿sí? Todos de una iglesia, de una colonia, de una ciudad, de una nación. Permítame aquí. Amén. Claro que no vinieron tampoco acá. A ver si vino Juanito, no tampoco. No está la silla de Margarito. Hermanos, tenemos que empezar a corregir eso. Nos está doliendo. Es que el pastor nada más quiere tener. No, hermano, yo qué más quisieras ahorita, vete al cine. Verle allá entregar el dinero a los demonios. No quiero decir que no vayas al cine, pues ve. Pero cuando no haya culto, vete con tu familia, no es pecado convivir. Pero estamos para eso. Ya les decía anoche, hermanos, empecemos a trabajar con el Espíritu Santo. Ya no queremos tener una iglesia sabritas, o sea, fritos con el Espíritu Santo.
Pero es que les digo, es que ya tengo tantos años de cristiano y ya tengo tantos años de vida. Hermanos, yo les digo aquí si no en la iglesia en Shalom, hermanos, si no empieza desde abajo con profecías y lenguas, ¿sí? E interpretación de lenguas que tanto nos hace falta. Y que yo creo que lo hay porque Dios no es un mentiroso para equivocarse. Que tú lo tienes, alguien lo debe de tener, pero que no quieres moverte. Porque andas bailando el pasito duranguense. Duro de corazón, duro de matar 3.0. ¿Sí? Ya olvídate de tu prestigio de tantos años. Hermanos, aquí la iglesia, el cuerpo de Jesucristo que tú haces, ¿sí? Porque la iglesia no es el edificio, somos cuando nos reunimos. Esa es la iglesia, es lo que dice la Biblia y la Escritura. Esto no es el templo, este es el lugar donde nosotros nos congregamos y hacemos esa iglesia. Y ahí es donde viene, hermanos, la habitación de Dios, a través de que tú te empieces a mover, a ponerte bien con el Espíritu Santo para que empiece a moverse en profecías, lenguas, interpretación de lenguas. También entusiasmas contigo, hermanos. Yo no puedo estar aquí predicando y luego, así dice el Señor, pueblo mío. Sí, hermanos, como les iba diciendo, la gloria va a bajar. Y te robará. Ay, hermanos, es que esto es llegar a la iglesia a hacerme el tonto. ¿Sí? No, venimos para ser bendecidos, para que la gloria de Dios se manifieste, pero no es más que a través de ti o a través de mí. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que Dios no se puede mover solo si tú no lo provocas. Tú y yo lo provocamos a que Él se manifieste. ¿Cómo? Profetizando, hablando en otras lenguas e interpretando. Pero imagínate ando por allá en el cine, o en el Costa Brava, o disque estudiando, echando mentiras. Dios quiere, porque dicen, ojalá y Dios, no, Dios quiere. El problema es que nosotros no queremos que se manifieste, porque en cada culto debería haber la manifestación de todos los dones espirituales. Es que no están, sí están, hermanos, porque son irrevocables los dones. Dios no se equivoca. Lo que tú traes dentro, hermano, es irrevocable y Dios te lo dio y nunca te lo va a quitar. Pero es importante dejar fluir al Espíritu Santo. Es que eso, pues en la Biblia ya lo miramos hace 15 días. Eso es lo que Dios enseña en la palabra. No quiere decir, es que el pastor tiene el poder. No, hermanos, el poder tú lo tienes. La gloria tú la tienes también. Pero depende de ti. Por eso dice que las piedras van a empezar a hablar en lengua. Voy a traer, ya les dije, nada más les prometo y nada, como dice la hermana Daniela Ron. Sí, voy a traer las piedras y las voy a poner ahí. ¿Qué dice? Porque todos podéis profetizar. Todos. Y entonces, ¿dónde me sacan? Que no, es que yo no tengo el don de profecía. A mí el Espíritu Santo todavía no. Hermanos, es importante. Fíjate, cómo nos hemos, sí nos hemos, y hemos permitido que el enemigo nos engañe. Y hemos estado muchos, ya sonó la chicharra, hay café. Hemos permitido muchos años y desaprovechado. Yo veo gente que tiene, en serio, 30, 40 años de cristiano. Ni una palabra
¿Qué quiere decir, hermanos? Que el enemigo nos ha engañado, porque la Biblia dice otra cosa. Venimos a nosotros a ser educados, a aprender y a desaprender, para que la habitación de Dios no tan solo llegue a tu vida, sino la compartas con los demás, y que no salgas anoche. Les decía, no, es que voy a entrar con el pie derecho a la iglesia y salgo con el pie izquierdo, porque me fue mal. Yo puedo entrar con el izquierdo y voy a salir con el derecho. A mí eso no me interesa, porque yo sé quién es mi Dios, y que vengo a la iglesia a una habitación y a una revelación completa y total, para que haya un crecimiento tanto en número como en la espiritualidad de cada uno. Pero si venimos ya derrotados, ¿sí? Ya venimos derrotados desde allá. Ojalá, ya quédate el ojalá. Es que el pastor me cae gordo. Pues hermanos, dame una hoja de acupuntura para desinflarme ya. Dice, pero si vosotros, 11:13, para que veas cómo te ha engañado el enemigo por un error de doctrina, y decimos nosotros que no es cierto, que el diablo no hace nada, que los espíritus no hacen nada. Pero si vosotros siendo malos, saber 11:13 de Lucas, ¿de veras y la del 7? Bien, gracias a Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Me pueden apoyar ahí con las hermanas, no? ¿Sí? Vamos a esperar. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿sí? Fíjate bien. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahí viene el engaño, hermanos. ¿Esta es la palabra verdadera? Yo no lo creo, porque en mi teología no entra. Ahí está el espíritu, ahí está el mismo espíritu de error, engañándonos para que tú en tu iglesia no te muevas, iglesia local, en los dones espirituales. Es que yo no. Y él sí, seguramente le cae bien, mejor a Dios. No, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Es que yo nada más quiero los de revelación, perdón, yo nada más quiero los de poder, ¿sí? Los de propagación, que son milagros, dones de sanidades y fe. Yo nada más quiero esos. Hermano, discúlpame, pero primero tienes que tener la habitación y la revelación para poder usar correctamente los dones de poder o de propagación. Es un orden. Otra vez con orden. ¿Se imagínense, hermanos, que si ahorita unos hermanos están sentados acá, otros allá, el pastor allá en la calle y todo? Hay un orden. Todos se ponen ahí, escuchan, nos callamos, dejamos los celulares. Ya va a empezar el pastor. Hermanos, es un orden. ¿Te imaginas? Yo me pongo a pensar, ¿no?, en sanidades y milagros. El domingo va a haber testimonios de lo último de sanidades y milagros. No, hermana, gracias. Gracias. Si yo no le creyera, hermanos, y como les decía anoche, me cuesta mucho trabajo luego estar predicando, y la gente que más años tiene, los y parándoles aquí a los endemoniados, a los enfermos, sean terminales o no terminales, y Dios sanando. Amén. Hermanos, pero aviéntate una hora diaria de lenguas. Eso va a hablar del apetito, no de tacos de lengua, hermano, no, de lenguas. ¿Sí? Y aquí dice, hermanos, que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden. ¿No lo tienes? No lo has pedido. Pero es que, hermanos, seguramente hay un error de doctrina ahí. Un demonio atacando en tu mente. Sí, un espíritu de incredulidad, ¿sí?, no permitiendo que recibas lo que es tan sencillo
que Dios te puede dar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se puede contradecir. De decir, ok, yo quiero habitar en Shalom, yo quiero revelarme y yo quiero crecer o propagarme en Shalom, pero no les doy el Espíritu Santo. Claro que no lo da. Esto debe de estar en cada uno de los servicios. Pero venimos derrotados, desinflados del mundo. Tenemos necesidades y como seres humanos dice la Biblia, 6 días trabajar y 1 descansar. No podemos romper ese orden, ese mandamiento. ¿Sí? 6 días trabajar y 1 descansar. Bueno, tengo la bendición de trabajar 5, pues hermanos, ahí en el sexto, pues métele a las lenguas. ¿Verdad? Hermanos, yo les digo que Dios no se puede contradecir. Es lo mínimo que debe de haber en un servicio. ¿Cuánto le dedicas al celular? Es lo que te puedo decir, que estás peleándote con el Espíritu Santo. Por eso no pasa lo que pides. Dios no hace excepción de personas. Por eso estamos sabritas, fritos. Porque no hay esa intimidad. Le digo, prueba, hermanos, ponte. Es que no entiendo. Pues no es necesario que entiendas. Está hablando tu espíritu. Mi espíritu ora, dice 1 Corintios. El que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios. No estás hablando con ningún hombre, ni con el diablo que luego, ay, el diablo está derrotado, hermanos. De acuerdo al poder que tú le des es lo que va a hacer. Y no, sí, hermano, no tengo lucha contra sangre, y tengo lucha contra él. Pero el diablo no va a manipular. Yo platicaba con una de las hermanas nuevas, es que mucha gente habla, el diablo lo que hace a través de sus palabras es manipular, dominar, se me olvidó el otro término. Porque quiere gobernarte, pero él es el que está derrotado. Él es el que está debajo de nuestros pies. El único que vive y reina es Jesucristo. Es sencillo, pídele al Padre. Y si no te lo da, hermanos, pues dile, frito, ya vete de mi vida. Porque no te voy a hacer caso. Y arrodíllate, y arrodíllate, y arrodíllate. ¿Por qué nos aventamos una jornada de 8 o 10 horas trabajando y no nos podemos aventar una jornada de 8 o 10 horas con el Espíritu Santo a solas? ¿Este pastor está loco? Tal vez. ¿Por qué nos aventamos 8 o 10 horas con la tele o con los medios sociales? ¿O cómo se llaman las redes sociales? Yo sé que relaciones sociales. Es que nos quieren. No, hermanos, quiero que experimentes esa habitación en tu vida, esa revelación y ese poder. Todos tenemos necesidades de trabajar, pero también hay una necesidad que tenemos que cumplir de parte de Dios en nuestras vidas. Ya son, pero pastor, ya van a ser las 9, ya ve cómo está la situación, hermanos, con temor y temblor, pídele al Espíritu Santo y al ángel de Jehová que acampe, al ángel de Jehová que acampe alrededor. Amén. Y dile que te guíe por los senderos. Por ejemplo, ¿quieres tener una buena relación como matrimonio? Pues invita al Espíritu Santo. Yo veo hoy, por ejemplo, en los jóvenes de hoy, como les digo, tiran la pedrada y luego
Ve cuántos vidrios rompieron. Hermanos, si pusiéramos en medio de nuestra relación, ¿sí?, o noviazgo, como le lleves, antes de casarte, al Espíritu Santo, yo te aseguro que no estarías pasando por lo que estás pasando. Pero es que, despiértense. Es que cuesta trabajo. Ahí discernirías, ¿sí?, tuvieras discreción de lo que viene. Si se conviene esa relación, si esa relación es de Dios o no es de Dios. Y si no lo tuvieras, el mismo Espíritu Santo te va a librar de tantas maldades. Él te va a guiar a toda verdad, aunque muchas veces en nuestra ignorancia no tengamos el conocimiento. Por misericordia. El Espíritu Santo. Yo veo que no queremos nada de Él. Pero cada quien, la enseñanza es esta: Dios no se equivocó en elegirnos. De que ya tienes un potencial en tu vida, eso es, mis hermanos, es irrevocable. De que ya le tienes que cortar a tus cosas, a tu sociedad, a tus, ¿cómo dijo? Sociales, ¿cómo? Redes sociales. Sí, ya saca la telaraña de tu vida. Y ponte a orar en espíritu y en verdad, para que veas la manifestación, la habitación de Dios en tu alma, porque ya está en tu espíritu, pero necesitamos extraerlo. Hermanos, aquí no es magia. Con el aceite de la santa unción te echo y va a suceder. Hay un trabajo atrás de muchas décadas de aislarse. Yo fui joven, tuve tentaciones, y les hablo a los jóvenes y a los viejos, y me supe guardar, porque para mí convicción nada más era una oportunidad con una mujer para toda mi vida. Para mí. Y Dios tuvo misericordia. Todavía no me muero, pero mis hermanos, dice Pablo, habiendo ser heraldo, no venga a ser reprobado. Está hablando de una carrera, porque el matrimonio también es una carrera. Ahora, si ya hubo el error, Dios enseña también a cómo corregir esos errores. El imponer manos, el tener el respaldo de Dios, es por décadas de tener una relación íntima con Él, no con mujeres o no con hombres. Y endurecemos nuestro corazón y pensamos que todo eso se nos olvida. ¿Se le olvida a Dios? Claro, lo echa al fondo de la mar. Pero la consecuencia, hermanos, no es muy fácil revertirlo. Pero aún la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña cómo liberarnos de todas estas situaciones. ¿Qué es lo que opera? Decía el padre de la psicología, que el hombre se mueve a través de ¿qué? De instintos. Y es la verdad, del instinto sexual. Eso es lo que compite para tener una intimidad. Y el daño espiritual que se produce cuando no se hace adecuadamente, hermanos, es fatal. Nos cuesta trabajo. Es importante, el Espíritu Santo, nosotros crear un ambiente santo.
para que Él se pueda manifestar. La pornografía, que ahora opera en todos los medios, en la tele abierta y cerrada, los circuitos cerrados. No estoy hablando de situaciones, ¿sí? Dice 14:14 de Primera de Corintios: pero si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No voy a entender, hermanos, pero espíritu ahí viene con minúscula. El espíritu, por eso Pablo les empecé diciendo que él se movía en el espíritu. ¿Te está doliendo, hermanos? No soy yo, es el Espíritu Santo que te está ahí con color ámbar, de que busques santidad. Tal vez hoy tengas que entregar, ¿sí?, lo que a Él no le agrada, y Él lo va a echar al fondo de la mar. Y de que si es difícil, las consecuencias sí, hermanos. Pero Dios también nos enseña cómo lidiar con esas consecuencias del pecado. Dios perdonó a Adán y a Eva. Dios perdonó a toda la generación y nos ha perdonado hasta el día de hoy. Sí, por la sangre preciosa. La sangre de Cristo despierte. De veras que la sangre de Cristo no viene. Pero la consecuencia de la naturaleza del pecado, ahí está todavía. Me echo una cana al aire, hermanos, hay consecuencia. ¿Cuántas mujeres son infelices? Porque han tenido socias. ¿O cuántos hombres son infelices porque han tenido socios? Sí me explico, ¿verdad? Sí. Hermanos, invitemos al Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer la diferencia en nuestra vida diaria y cotidiana. Hermanos, léete, vuelve a leer 1 Corintios 14, todo y todo. Vamos a entregar, hermanos, no el equipo, vamos a entregar nuestros pecados ocultos. Como que nada más uno o dos. Dios perdona todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero la consecuencia iba a estar. Es que Dios conoce los corazones, amén, pero no es de estar una y otra vez en lo mismo. Arrepintarnos. La predicación del reino es arrepentirnos. Hace mucho daño al pecado. El Espíritu Santo es santo. Por eso yo no comparto, hermanos, de que los dones se les da a todo el mundo. ¿Sí? Los dones de parte del Espíritu Santo. Ya lo que saquen allá afuera es bronca de ellos. El Espíritu Santo es santo y hay que buscar y anhelar y desear la santidad. Como les digo, atrás de una oración el respaldo de Dios viene por las décadas que tengas de relación íntima orando. Yo te dije, ora 1 hora al día. Ya deja las redes sociales, ya deja el compadrazgo. Haz compadre al Espíritu Santo si así lo quieres que te lo diga. Háztelo amigo. Él lo da, ¿sí?, a quien lo pide. Y les he dicho, como decía el hermano Zapata, la tierra es. Así dice San Mundo. Y es una realidad, hermanos. La Biblia dice, lo que el hombre siembra es su cosecha. Es importante la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pueden decir de los dones, hermanos, pero los dones del Espíritu Santo son 9 y hay que buscar santidad. Es que es muy difícil. Claro que es difícil doblegar a esta fiera que traemos dentro, con sus deseos, pasiones,
indecorosos. Pero de que se puede, se puede. Si te juntas con el Espíritu Santo, hermano, ya no vas a ser del grupo PepsiCo, Sabritas. Si vas a ser del grupo, mis hermanos, donde hay la habitación de Dios, la revelación y la propagación. Anhela los dones. Anhélalos, dice el apóstol Pablo. Seguid el amor. Amén. Pero debemos de anhelar los dones espirituales. Padre, te damos gracias. Ahí tómate el corazón, hermanos. En el corazón